Wilkie Collins, La Piedra Lunar, Episodio 10. Primera parte, la historia. 10. Uno tras otro fueron llegando los huéspedes restantes, a partir de la llegada de los Applewhite hasta quedar cubierto el número total de concurrentes. Incluyendo a las personas de la familia, se contaban allí 24 personas. Fue, en verdad, un noble cuadro el que ofrecieron todos ellos, luego de haber ocupado cada uno su sitio respectivo en torno a la mesa, y se vio levantarse el cura párroco de Fritzingal, quien, con elocuente palabra, bendijo la comida. No es necesario fatigar aquí al lector dando la nómina completa de los huéspedes, ya que no habrá de encontrarse con ninguno de ellos, en la parte de esta historia que me corresponde a mí narrar, por lo menos, con la sola excepción de 2 personas. Estas últimas se hallaban sentadas una a cada lado de Miss Raquel, quien, como reina de la reunión, constituía la máxima atracción de la fiesta. En esta ocasión había más motivos que nunca para considerarla el centro hacia el cual convergían las miradas, dado que, ante la desazón secreta de mi ama, lucía un maravilloso presente de cumpleaños que eclipsaba todo lo circundante, la piedra lunar. En el primer momento le había sido entregada en las manos sin ningún agregado, esto es, suelta, pero luego ese genio universal que era Mr. Franklin halló la forma de fijarlo de manera a broche sobre la pechera del traje de Mr. Raquel, con la ayuda de sus pulcros dedos y de un pequeño trozo de hilo plateado. Todo el mundo expresó su asombro ante las peligrosas dimensiones y la belleza del diamante por medio de las palabras que se acostumbraba a decir en tales casos. Las únicas personas que se abstuvieron de decir vulgaridad alguna en torno al mismo fueron aquellos 2 huéspedes que ya he mencionado y que se hallan sentados uno a la derecha y otro a la izquierda de Miss Raquel. El de la izquierda llamábase Mr. Candy, era el médico de la familia y residía en Fritzingal. Tratábase de un hombrecillo agradable y cordial, con la desventaja, no obstante, debo reconocerlo, de que se mostraba demasiado dispuesto a regodearse con sus propias chanzas y a entablar un tanto precipitadamente conversación con los extraños antes de informarse debidamente respecto a su idiosincrasia. En sociedad no hacía más que cometer yerros y arrastrar a la gente hacia campos hostiles sin proponérselo. Como médico se conducía con más prudencia, y echando mano instintivamente, como decían sus enemigos, de su discreción, lograba demostrar generalmente que se hallaba en lo cierto, cuando otros colegas suyos, más cautos, se equivocaban. Lo que él le dijo esa noche a Miss Raquel respecto al diamante, colmó como de costumbre la forma de una broma o una burla. Rogóle gravemente, en interés de la ciencia, que le permitiera llevárselo a su casa para hacerlo arder. Primeramente, Miss Raquel, dijo el doctor, lo someteremos a muy elevada temperatura y luego lo expondremos a una corriente de aire y así poco a poco, ¡puff!, evaporaremos el diamante, ahorrándole a usted el trabajo de tener que custodiar tan valiosa gema. Mi ama, mientras lo escuchaba con expresión un tanto fatigada, parecía estar deseando que el doctor hablara en serio, y que sus palabras fueran capaces de despertar en Miss Raquel el celo suficiente por la ciencia para inducirla a sacrificar su regalo de cumpleaños. El otro huésped que se hallaba sentado a la derecha de la joven era un célebre personaje, Mr. Mortwhite, famoso por sus expediciones a la India, el cual, a riesgo de perder la vida, habíase internado disfrazado en regiones donde ningún europeo posara jamás su planta. Era alto y delgado, de tez morena, curtido y silencioso. Tenía el aspecto de un ser cansado y unos ojos firmes y atentos. Decíase que, hastiado de la monótona existencia inglesa, no deseaba otra cosa que volver a la brecha,
para darse a vagar nuevamente por las zonas más salvajes de Oriente. Si se exceptúan las escasas palabras que cambió con Miss Raquel relativas a la gema, dudo que haya pronunciado después de ello 6 palabras o que haya bebido más de un vaso de vino durante la comida. La piedra lunar fue lo único que despertó en él una especie de curiosidad. La fama del diamante parecía haber llegado hasta sus oídos, en alguna de aquellas comarcas peligrosas visitadas por él durante sus correrías. Luego de haberlo observado en silencio durante tanto tiempo que Miss Raquel comenzó a sentirse confundida, díjole a ésta en un tono frío e inconmovible: «Si va usted alguna vez a la India, Miss Verinder, no lleve jamás el regalo de cumpleaños de su tío. Todo diamante indostánico suele hallarse vinculado a alguna religión de esos lugares. Conozco una ciudad, y en esa ciudad un templo, donde, aderezada como usted se halla ahora, su vida no tendría siquiera el más mínimo valor». Miss Raquel, a salvo en Inglaterra, sintió un gran placer al oír hablar del riesgo que correría en la India. Las mocetonas se regodeaban aún más. Dejando caer ruidosamente tenedores y cuchillos, prorrumpieron al unísono en vehementes exclamaciones. «¡Oh! ¡Qué interesante!». Mi ama se agitó nerviosa en su asiento y cambió el tema de conversación. A medida que la cena avanzaba, llegué a darme cuenta, poco a poco, de que esta fiesta no prosperaba en la medida que lo habían hecho otras reuniones semejantes. Recordando ahora aquel día y a la luz de lo que aconteció después, estoy casi tentado a pensar que la piedra maldita debió de obrar como un influjo maligno sobre la reunión. Yo le serví el vino en abundancia, y aprovechando las prerrogativas de mi cargo, anduve en todo instante dando vueltas en torno a la mesa en pos de los platos que no merecían su aprobación y diciéndole confidencialmente a cada huésped: «Por favor, no lo mire así, pruébelo. Estoy seguro que le sentará a usted bien». 9 de cada 10 convidados cambiaban de opinión en consideración a su antiguo y ocurrente amigo Betteredge, según afirmaban complacidos. No obstante, ello no dio ningún resultado. A medida que el tiempo fue transcurriendo, produjéronse algunos intervalos de silencio que me hicieron sentirme incómodo. Cuando volvían a dirigirse la palabra lo hacían, inocentemente, de la peor manera y con escasa fortuna. Mr. Candy, el doctor, dijo, por ejemplo, las cosas más desdichadas que jamás le había oído decir hasta entonces. Bastara un solo ejemplo de su manera de conducirse en tal ocasión para dar una idea de lo mucho que sufrí yo junto al aparador, tomando tan a pecho como había tomado la idea de que la fiesta debía constituir un éxito. Hallábase entre la concurrencia la digna señora de Tredigall, viuda del difunto profesor del mismo nombre. Esta buena señora tenía la costumbre de referirse en todo instante a su esposo, pero sin mencionarle nunca a su interlocutor la circunstancia de que aquél había muerto. Consideraba sin duda que toda persona adulta y físicamente capacitada en Inglaterra hallábase en la obligación de conocer tal cosa. En uno de esos intervalos de silencio a que ya me he referido, ocurriósele a alguien poner sobre el tapete ese tema árido y un tanto desagradable que es la anatomía, lo cual dio lugar a que Mistress Tredigall trajera de inmediato a colación, como era su costumbre, el nombre de su difunto marido, pasando por alto la circunstancia de su muerte. Afirmó que la anatomía era el pasatiempo favorito del profesor en sus momentos de ocio. Desgraciadamente Mr. Candy, que se hallaba sentado enfrente de ella e ignoraba la muerte del caballero, oyó lo que decía. Siendo como era el hombre más cortés del mundo,
no dejó pasar la oportunidad que se le ofrecía de cooperar de inmediato a los esparcimientos anatómicos del profesor. En el colegio de cirujanos acaban de recibir varios esqueletos de notable apariencia, dijo desde el otro lado de la mesa y en un tono alegre y ruidoso. Le recomiendo encarecidamente al profesor, señora, que en el primer momento libre vaya a hacerles una visita. El silencio que se hizo fue tal que hubiera podido oírse caer un alfiler. Los comensales, por respeto a la memoria del profesor, no dijeron una sola palabra. Yo me hallaba en ese instante de espaldas de Mr. Treadgold, recomendándole confidencialmente un vaso de vino del Rin. Bajando la cabeza, dijo aquella en voz muy baja: «Mi amado esposo ya no existe». El desdichado de Mr. Candy, sordo a tales palabras y muy lejos de sospechar siquiera la verdad, siguió hablando por encima de la mesa más cortés y ruidoso que nunca. «El profesor quizás ignora», dijo, «que una tarjeta de un miembro del colegio bastaría para facilitarle la entrada allí cualquier día de la semana, excepto los domingos, de 10 a 4. Mr. Treadgold hundió más aún su barbilla en el escote y en voz más baja todavía repitió las solemnes palabras: «Mi amado esposo ya no existe». Yo le hice un guiño a Mr. Candy a través de la mesa. Miss Raquel le rozó con el brazo. Mi ama le dijo las cosas más terribles con su mirada. Todo fue inútil. Siguió hablando y hablando con una cordialidad que no se detenía ante nada. «Me sentiré muy complacido», dijo, «de enviarle mi tarjeta al profesor, si me hace usted el favor de comunicarme su dirección actual». «Su dirección actual es el sepulcro», dijo Mr. Treadgold, perdiendo súbitamente la paciencia y hablando con un énfasis y una violencia que hicieron vibrar de nuevo el cristal de los vasos. «El profesor murió hace 10 años». «¡Oh, Dios santo!», exclamó Mr. Candy. Si se exceptúan las dos mocetonas, que estallaron en una carcajada, se hizo un silencio tan profundo en la reunión que fue como si todos los allí congregados hubieran seguido el camino del profesor y moraran donde él morara. Dejemos ya a Mr. Candy. Los restantes comensales se condujeron, cada cual a su manera, en la misma forma provocativa que el doctor. Cuando debían hablar no lo hacían, y cuando abrían la boca era para hostilizarse mutuamente y sin descanso. Mr. Godfrey, que solía ser tan elocuente en público, declinó el hacer gala de tal cualidad en privado. Quizás se hallaba de mal humor, o tal vez sentíase avergonzado a causa de su derrota en el Jardín de las Rosas. No puedo afirmar ni lo uno ni lo otro. Toda su charla circunscribióse a las palabras que vertió secretamente al oído de la dama que se encontraba a su lado. Tratábase de una de las integrantes de una junta de mujeres, un ser espiritual que exhibía una hermosa clavícula y gran afición por el champán. Le agradaba seco y en abundancia. Como me hallaba próximo a ellos, junto al aparador, puedo dar fe, teniendo en cuenta lo que les oí decir mientras descorchaba botellas, trinchaba el carnero o efectuaba cualquier otro menester por el estilo, que la reunión dejó escapar una gran oportunidad de levantar el tono general de la conversación. Lo que dijeron respecto a las obras de beneficencia realizadas por ambos no lo oí. Cuando alcancé a oírlos, hacía ya tiempo que habían abandonado el tema acerca de las mujeres que deberían ser encerradas y de las que era necesario redimir, para empeñarse en la discusión de asuntos más graves. Religión, creo haberles oído decir, mientras quitaban los corchos y trinchaban la carne, es sinónimo de amor. Y decir amor es decir religión. La tierra es un paraíso un poco menos perfecto que el otro. Y el cielo, por otra parte, es una tierra recreada que lo ha sido para que aparezca otra vez con el aspecto de una cosa nueva.
Existía en el mundo cierto número de gentes indeseables, pero para contrarrestar tal cosa, todas las mujeres que habitaban en el paraíso habrían de integrar un prodigioso comité en el que jamás se producirían disensiones, siendo asistidas en sus tareas por los hombres, quienes actuarían a la manera de ángeles ejecutivos. Muy hermoso, muy hermoso. Pero, ¿por qué se reservaba tan aviesamente Mr. Godfrey para sí mismo y su dama todas estas cosas? Mr. Franklin, insistirán ustedes, ¿no logró Mr. Franklin convertir esta reunión nocturna en una fiesta agradable? Nada de eso. Recobrado enteramente, desplegó una energía y un buen humor maravillosos, al tanto como se hallaba, sin duda, sospecho por medio de Penélope, del recibimiento que se dispensó a Mr. Godfrey en el jardín de las rosas. Pero hablara lo que hablase, lo cierto es que 9 de cada 10 veces que tomaba la palabra escogía un mal tema o se dirigía a quien no debía haberse hablado, lo cual dio por resultado que ofendiese siempre a alguno y dejase perplejos en todo momento a los demás. Su educación extranjera, en facetas germana, francesa e italiana, de su carácter que ya he apuntado, mostróse nuevamente ante la hospitalaria mesa de mi ama de la manera más embarazosa. ¿Qué piensan, por ejemplo, de la discusión promovida por él cuando inquirió hasta dónde debía una mujer casada demostrar su admiración por un hombre que no era su marido, dejando caer, en medio de la conversación y de acuerdo con su ingeniosa y franca modalidad francesa, el nombre de la tía soltera del vicario de Fritzingal? ¿Qué piensan de su actitud cuando, después de sacar a relucir su yo germánico, le dijo al señor de una heredad en el momento en que éste, toda una autoridad en materia ganadera, hizo mención de su experiencia en el arte de criar toros, que, hablando con propiedad, la experiencia para nada contaba, y que la mejor manera de criar un toro era concentrarse con la mayor energía en la idea de un toro perfecto, y hacerle surgir en carne y hueso de nuestra mente? ¿Qué opinan de lo que dijo cuando el representante del condado, caldeado ya en el instante en que se servía el queso y la ensalada, estalló en esta forma refiriéndose al incremento de la democracia en Inglaterra? Si llegamos a perder alguna vez nuestras ancestrales garantías, ¿puede usted decirme, Mr. Blake, qué nos quedará? Este replicó entonces, sacando a relucir su yo italiano: nos quedarán 3 cosas: el amor, la música y la ensalada. No solamente aterró a la concurrencia con tales exabruptos, sino que, volviendo a su yo inglés a su debido tiempo, dejó de lado toda su suavidad extranjera y, al hablar de la profesión médica, afirmó rotundamente cosas que ponían en ridículo a los médicos, sacando de sus casillas aún al pequeño y alegre Mr. Candy. La disputa se inició a raíz de haberse visto obligado a reconocer Mr. Franklin, por motivos que he olvidado, que había estado durmiendo muy mal últimamente. Mr. Candy le dijo al punto que sus nervios se hallaban resentidos y que debía someterse a un tratamiento de inmediato. Mr. Franklin le contestó que, en su opinión, un tratamiento médico y un sistema que le obligara a andar a uno a tientas en la oscuridad eran la misma cosa. Mr. Candy le devolvió el golpe hábilmente, respondiéndole que, en el terreno físico, no hacía Mr. Franklin más que andar a tientas en la oscuridad en busca del sueño, y que la única manera de recobrarlo sería confiándose a un tratamiento médico. Mr. Franklin, deteniendo en el aire la pelota, le replicó que muchas habían sido las veces que había oído hablar del caso de un ciego que dirigía a otro ciego, pero esa era la primera vez que tal cosa se le hacía evidente. Siempre en el mismo tono prosiguieron, parando y devolviéndose los golpes con energía hasta que se acaloraron, especialmente Mr. Candy,
quien perdió de tal manera el dominio sobre sí al salir en defensa de su profesión, que obligó a mi ama a intervenir y a prohibirles que siguieran adelante. Esta indispensable muestra de autoridad actuó a la manera de golpe de gracia sobre la atmósfera de la reunión. De vez en cuando volvió a reanudarse aquí y allá la conversación, pero pudo advertirse una lamentable carencia de vida e ingenio en las palabras. El demonio o el diamante habían embrujado la cena, y fue un alivio para todos al ver levantarse el ama, quien les indicó con señas a las señoras que debían dejar libres a los hombres para beber. Acababa yo apenas de disponer en una fila las garrafas delante del anciano Mr. Applewhite, que actuaba en calidad de anfitrión, cuando llegó hasta nosotros desde la terraza un rumor que me hizo estremecer y olvidar de golpe las maneras adecuadas del lugar. Mr. Franklin y yo nos miramos a la cara. Era el redoble de un tambor indio. Hubiera apostado cualquier cosa a que se trataba de los prestidigitadores hindúes que regresaban a nuestra casa atraídos por la piedra lunar. En el momento en que doblaban la esquina de la terraza y aparecían ante nuestra vista, me dirigí hacia ellos cojeando con el fin de ahuyentarlos, pero quiso mi mala suerte que se me adelantaran en el camino las dos mocetonas. Zumbando, pasaron junto a mí en dirección a la terraza, con la velocidad de 2 cohetes y enloquecidas por presenciar las triquiñuelas de los hindúes. Las otras mujeres las siguieron y hasta los propios caballeros hicieron allí su aparición. Antes que hubiera uno podido exclamar «¡El Señor nos asista!», ya estaban allí los truanes haciéndonos zalemas y las 2 mocetonas besando al hermoso muchachito. Mr. Franklin situóse junto a mi Raquel y yo a la espalda de ésta. De confirmarse mis presunciones, he ahí que delante de los hindúes se hallaba ella exhibiendo su diamante sobre el pecho, ignorando absolutamente su verdadera situación. No me hallo en condiciones de especificar cuántos fueron los juegos verificados y en qué forma los ejecutaron, en parte debido a los malos ratos pasados durante la cena y en parte a causa de la provocación que entrañaba el regreso de esos pícaros que llegaban justamente a tiempo para contemplar la gema. Reconozco que perdí totalmente la cabeza. La primera cosa que recuerdo haber notado entonces fue la presencia súbita en el lugar del explorador hindú Mr. Mudwhite. Deslizándose en torno al semicírculo formado por las personas que se hallaban sentadas o de pie, avanzó con cuidado hasta situarse a espaldas de los juglares, a quienes les habló repentinamente en su propia lengua. De haberles punzado con una bayoneta, dudo que los hindúes se hubieran estremecido de tal manera y que se hubiesen vuelto hacia él con más agilidad felina que la que pusieron en juego al oír las primeras palabras brotadas de sus labios. Pero inmediatamente comenzaron a prodigarle sus zalemas y a hacerle reverencias en la forma más cortés y taimada. Después de las pocas palabras cambiadas en lengua extranjera, alejóse de allí Mr. Mudwhite tan silenciosamente como se había acercado. El jefe, que actuaba en calidad de intérprete, giró de inmediato sobre sí mismo para ponerse de nuevo de cara a la concurrencia. Advertí entonces que el individuo, de la tez color café, exhibía una coloración gris, a raíz de las palabras oídas de labios de Mr. Mudwhite. Haciéndole una reverencia al ama, declaró que el espectáculo había terminado. Las mocetonas, terriblemente disgustadas, lanzaron un estrepitoso «¡Oh!», que iba dirigido directamente contra Mr. Mudwhite por haber detenido a los juglares. El jefe hindú, llevándose con ademán humilde la mano al pecho, declaró por segunda vez que los juegos habían terminado. El muchachito inglés comenzó a pasar el sombrero, las señoras retirándose a la sala y los caballeros, excepto Mr. Franklin y Mr. Mudwhite, volvieron a sentarse ante sus copas de vino.
El lacayo y yo seguimos a los hindúes para comprobar si abandonaban la finca. Al retornar por el lado de los arbustos, sentí olor a tabaco y me encontré con Mr. Franklin y Mr. Murtwhite, este último fumando un puro, los cuales se paseaban de arriba abajo entre los árboles. Mr. Franklin me hizo una seña para que me acercara. Dijo Mr. Franklin presentándome al famoso viajero, es Gabriel Betteredge, viejo amigo y servidor de la familia de la cual acabo de hablarle. Mr. Murtwhite se quitó el puro de la boca y se recostó contra un árbol con aire fatigado. Mr. Betteredge, comenzó, esos 3 hindúes son tan juglares como lo podemos ser usted o yo. He aquí otro hecho sorprendente. Naturalmente le pregunté al viajero si había visto a los hindúes con anterioridad. Jamás, replicó Mr. Murtwhite, pero conozco a fondo lo que son los verdaderos juegos de manos de los hindúes. Lo que acaba usted de ver aquí, esta noche, no es más que una pobre y burda imitación de aquellos, a menos que, pese a mi larga experiencia, me halle yo enteramente equivocado. Esos hombres son brahmanes de alta jerarquía. Habrá usted observado, sin duda, cómo reaccionaron cuando los acusé de farsantes, pese a lo hábiles que son los hindúes para ocultar sus verdaderos sentimientos. Hay en su conducta algo misterioso que no logro explicarme. Han sacrificado en 2 oportunidades sus privilegios de casta, primero al cruzar el mar y después al disfrazarse de juglares. En la tierra de que ellos proceden, constituye ese un inmenso sacrificio. Debe de haber un motivo muy serio respaldando su actitud y alguna razón poderosa que les sirva para justificarse y les ayude a recuperar a su regreso dichos privilegios. Yo enmudecí. Mr. Murtwhite siguió fumando. Mr. Franklin, luego de fluctuar en medio de las diversas facetas de su carácter, quebró el silencio en esta forma, hablando según su bella manera italiana, en tanto que dejaba traslucir su sólida base inglés original. Mr. Murtwhite, no sé si valdrá la pena molestarle dándole a conocer ciertos detalles domésticos por los cuales no habrá de sentir usted, sin duda, ningún interés, y de los que no siento yo, por mi parte, muchos deseos de hablar, fuera del círculo de mis allegados. Pero, después de lo que acaba usted de decir, véome obligado en interés de Lady Verinder y de su hija, a poner en su conocimiento algo que puede quizá colocarle a usted sobre la pista. Le hablo en forma confidencial y estoy seguro que habrá de ser usted lo suficientemente amable como para no olvidar tal circunstancia. Luego de este exordio, le narró al viajero hindú, según su lúcida manera francesa, lo mismo que me había contado a mí en las arenas temblonas. Aún el inmutable Mr. Murtwhite se sintió tan atraído hacia lo que estaba oyendo que dejó caer el cigarro de la boca. Y ahora, dijo Mr. Franklin, al dar término al relato, ¿qué es lo que le aconseja su experiencia? Mi experiencia me dice, Mr. Franklin Blake, respondió el explorador, que ha estado usted mucho más próximo a perder la vida que yo en cualquier ocasión, y eso ya es mucho decir. Ahora fue Mr. Franklin quien se asombró. ¿Se trata realmente de algo tan grave?, preguntó. En mi opinión sí, replicó Mr. Murtwhite. No me cabe la menor duda, luego de haberle escuchado, que la reintegración de la piedra lunar al sitio que ocupaba al frente del ídolo hindú es el motivo y la justificación de esa renuncia a los privilegios de casta a que acabo de referirme. Estos hombres aguardan con paciencia felina su oportunidad y lucharán entonces con la ferocidad de los tigres.
No me explico cómo ha podido usted escapar con vida, agregó el eminente viajero, volviendo a encender su cigarro y clavando su enérgica mirada en el semblante de Mr. Franklin. Ha estado usted yendo y viniendo de un lado al otro, y en Londres, con el diamante encima, y sigue respirando todavía. Aclaremos esto. ¿Fue a la luz del día que retiró usted en ambas oportunidades la gema del banco en Londres? A plena luz del día, dijo Mr. Franklin. ¿Y había mucha gente en las calles? Sí. Sin duda fijó usted la hora en que habría de llegar a la residencia de Lady Verinder. La zona que media entre la casa y la estación es muy solitaria. ¿Pudo usted cumplir con su palabra? No, llegué 4 horas antes de lo convenido. Permítame que lo felicite por el procedimiento. ¿Cuándo depositó el diamante en el banco local? 1 hora después de haberlo traído hasta casa, y 3 horas antes de que nadie esperase verme por estos alrededores. Permítame que lo felicite nuevamente. ¿Lo trajo usted aquí solo? No, sucedió que me encontré en el camino con mis primos y su mozo de cuadra y hube de regresar con ellos. Permítame que lo felicite por tercera vez. Si en alguna ocasión decide usted realizar un viaje hasta más allá de los límites del mundo civilizado, hágamelo saber, Mr. Blake, porque habré de acompañarle. Es usted un hombre afortunado. A esa altura fue cuando intervine yo. Todo esto se hallaba en pugna con mi mentalidad inglesa. Sin duda no querrá usted decir, señor, le dije, que hubieran sido capaces de matar a Mr. Franklin para apoderarse del diamante de haberse presentado la oportunidad. ¿Fuma usted, Betteredge?, preguntó el viajero. Sí, señor. ¿Le preocupa a usted mucho la ceniza cuando está limpiando su pipa? No, señor. En el país de donde estos hombres provienen, ¿importa tanto asesinar a un semejante como le importa a usted eliminar la ceniza de su pipa? Si 1 millar de vidas se interpusiesen entre ellos y el diamante, ya estuvieran seguros de que la cosa habría de quedar en el misterio, las sacrificarían todas sin vacilar. Concedo que el sacrificio de la propia casta constituye un hecho trascendental entre los hindúes, pero el sacrificio de la vida humana carece para ellos de importancia alguna. Al oír esto, declaré que, en mi opinión, no se trataba más que de un atajo de ladrones y criminales. Mr. Murwhite replicó que, en su opinión, se trataba de un pueblo maravilloso. Mr. Franklin, sin expresar la suya, nos hizo volver al asunto en cuestión. «Ya han visto la piedra lunar sobre el pecho de Miss Verinder», dijo. «¿Qué debe hacerse ahora?» «Lo mismo que su tío amenazó con hacer», le respondió Mr. Murwhite. «Bien sabía el coronel Hardcastle con qué gente trataba. Envíe mañana el diamante bajo la custodia de varias personas a Ámsterdam para que sea fragmentado. Conviértalo en media docena de diamantes. De esa forma desaparecerá la sagrada identidad de la piedra lunar y se acabará así el complot». Mr. Franklin se volteó hacia mí. «La cosa no tiene remedio», dijo. «Es necesario que hablemos de ello mañana con Lady Verinder». «¿Por qué no esta misma noche, señor?», le pregunté. «¿Y si vuelven los hindúes?». Mr. Murwhite se apresuró a responder antes de que lo hiciera Mr. Franklin. «Los hindúes no querrán correr el riesgo de venir aquí esta noche», dijo. «Rara vez utilizan procedimientos directos para afrontar cualquier hecho, y mucho menos lo harán en este caso en que el menor hierro podría ser de fatales consecuencias para la consecución de lo que se proponen obtener». «Pero, ¿y si esos pícaros resultan ser más osados de lo que usted supone, señor?», insistí yo. «En ese caso», dijo Mr. Murwhite, «suelte los perros. ¿Tienen ustedes algún perro grande en el patio?» «2, señor.
un mastín y un sabueso. Con ello bastará. En la actual emergencia, Betteredge, el mastín y el sabueso tienen la gran ventaja sobre usted de no sentir tantos escrúpulos respecto a la santidad de la vida humana. En el mismo instante en que esta respuesta estallaba como un pistoletazo en mis oídos, llegó hasta nosotros la voz desafinada del piano proveniente de la sala. Arrojando el cigarro, Mr. Murwhite tomó del brazo a Mr. Franklin y se dirigió con él hacia donde se hallaban las señoras. Mientras avanzaba en pos de ellos, advertí que el cielo se encapotaba rápidamente. Mr. Murwhite también lo advirtió. Volviéndose me dijo con su tono fatigado y burlón: Los hindúes van a necesitar de sus paraguas esta noche, Mr. Betteredge. La cosa podía ser divertida para él, pero yo no era ningún viajero eminente, no había andado nunca por tierras remotas jugando al peligro entre ladrones y asesinos. Luego de penetrar en mi pequeña habitación, tomé asiento, sudoroso, en una silla y me pregunté con embarazo qué es lo que debía de hacerse de inmediato. Otro en mi lugar hubiese terminado por ponerse febril. Yo acabé de otra forma. Encendí mi pipa y me dispuse a hojear mi Robinson Crusoe. No hacía ni 5 minutos que me hallaba leyendo cuando di con este asombroso pasaje en la página 161. El temor del peligro es 10.000 veces más aterrador que el peligro en sí mismo, cuando se torna este aparente ante nuestros ojos. Entonces descubrimos que el peso de la ansiedad supera en mucho al de la desgracia que provoca esa misma ansiedad. ¿Quién después de leer estas líneas no crea en el valor de Robinson Crusoe, o bien es porque algo anda mal en su cabeza, o bien es un extraviado en la bruma de su propia arrogancia? Si así ocurre, mejor será no malgastar palabras con él y reservar nuestra piedad para alguien que posea más viva fe. Hacía ya largo tiempo que me hallaba fumando mi segunda pipa y que seguía perdido en el sentimiento de admiración hacia ese maravilloso libro, cuando oí entrar a Penélope, quien después de servir el té venía a informarme de lo acontecido en la sala. Cuando ella salió de allí, las dos mocetonas se hallaban cantando un dúo, cuya letra comenzaba con una enorme O, y al que servía de fondo la música correspondiente. Había observado que el ama cometía por primera vez, hasta donde alcanzaba su memoria, varios hierros en el juego del whist. Había visto también al famoso viajero durmiendo en un rincón, oído cómo Mr. Franklin ejercitaba su ingenio a costa de Mr. Godfrey y de las damas de beneficencia en general, y cómo le devolvía a Mr. Godfrey el golpe de una forma un tanto violenta y que no se avenía con la habitual conducta de tan benevolente caballero. Vio luego a Miss Raquel dedicándose en apariencia a calmar a Mr. Treadgold mediante la exhibición de algunas fotografías, pero esforzándose en realidad por lanzarle a Mr. Franklin miradas tan expresivas que aun la más torpe criada hubiera sabido interpretarlas debidamente. Por último, fue sorprendido por la ausencia súbita de Mr. Candy, quien luego de desaparecer en forma misteriosa, reapareció en modo igualmente misterioso y entabló conversación con Mr. Godfrey. En general, puede decirse que las cosas seguían un curso más favorable que el que era de prever, teniendo en cuenta lo ocurrido durante la comida. De mantenerse una hora más la situación, las viejas manos del padre Tiempo llegarían allí con el carruaje de cada cual, librándonos, por fin, de todos ellos. Todo llega a su fin en este mundo. Así fue que incluso el estimulante efecto de Robinson Crusoe se disipó en mi espíritu cuando abandonó Penélope mi habitación. Otra vez inquieto, resolví efectuar una inspección por las tierras que rodean la casa. Antes de que comenzara a llover, en lugar de ir acompañado del lacayo,
cuyo olfato era humano y por lo tanto de ninguna utilidad frente a cualquier emergencia, partía en compañía del sabueso. Su olfato era especial para descubrir a los extraños. Después de recorrer todo el perímetro de la heredad, salimos a la carretera y emprendimos luego el regreso tan ignorantes como cuando partimos, y sin haber dado con el menor rastro de alguien que pudiera estar acechando en cualquier sitio. El arribo de los vehículos fue la señal para que comenzara a llover. El agua cayó a cántaros y en una forma que parecía anunciar que iba a llover toda la noche. Con la sola excepción del doctor, cuyo birlocho estaba aguardando allí, el resto de los contertulios partió arrellanándose cada cual cómodamente en su coche cerrado. Le dije a Mr. Candy que lamentaba el que hubiera de mojarse. Me respondió que mucho le extrañaba que a mi edad siguiera ignorando que la piel de un médico es impermeable. Y así fue como, riéndose ante su propia chanza, se alejó en medio de la lluvia y pudimos al fin vernos libres de todos los huéspedes. Corresponde ahora narrar lo acontecido durante esa noche.